Bueno, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en quién decide qué noticias vemos en los medios o cómo se moldea la opinión pública? Pues hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de esos, podríamos decir, arquitectos ocultos de la percepción, las relaciones públicas. Y para empezar, fijaos en esta cita que se le atribuye a George Orwell. Es que traza una línea clarísima. Dice que el periodismo es sacar a la luz lo que alguien no quiere que se sepa y que todo lo demás son relaciones públicas. Es una idea muy potente, ¿eh? Nos da una pista del poder real que tienen. Y ojo, que esto no es solo una teoría, para nada. Estamos hablando de campañas que han conseguido que la gente apoye guerras o de estrategias que han salvado o hundido la reputación de empresas gigantes. Las relaciones públicas al final están moldeando el mundo en el que vivimos, y mucho. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sale toda esta industria tan poderosa? Bueno, pues para entender cómo funciona hoy, tenemos que hacer un viaje. Un viaje a una época de revueltas, de magnates con mucho miedo y de periódicos que no se cortaban un pelo a la hora de destapar escándalos. Resulta que a principios del siglo XX se juntó todo. Fue la tormenta perfecta. Por un lado, tenías a la gente muy enfadada. Huelgas violentísimas, escándalos de corrupción por todas partes. Y por otro, a las grandes corporaciones, que estaban, la verdad, aterrorizadas por su mala fama. Y justo ahí, en medio de toda esa tensión, a alguien se le ocurrió una idea que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y ahí es cuando entra en escena un tipo llamado Ivy Lee. Él había sido periodista y propuso algo que para la época sonaba locura. Pensemos que las empresas o se callaban o mentían directamente. Iba él y dice, oigan, ¿y si hablamos con el público? ¿Y si somos transparentes? De repente la clave ya no era esconderse. La clave era gestionar lo que la gente pensaba de ti. Y claro, para demostrar que su método funcionaba, cogió al cliente más difícil que te puedas imaginar, John D. Rockefeller. Era, sin exagerar, el hombre más odiado de América en ese momento. ¿Y qué hizo Lee? Pues aplicó una estrategia de 3 pasos muy sencilla en apariencia. Primero, escuchar, luego actuar y, lo más importante, humanizarlo. Y así convirtió a un magnate que todo el mundo veía como un déspota en un abuelito adorable y filántropo. Una jugada maestra, de verdad. Claro, lo que hizo Ivy Lee no se quedó en una anécdota, fue mucho más que eso. Él, básicamente, escribió la primera página del Manual de las Relaciones Públicas. Un manual que hoy es muchísimo más sofisticado, pero cuya esencia sigue siendo la misma. Y uno de los campos donde se ve muy bien esa sofisticación es en la comunicación de crisis. Hoy en día ya no vale con mandar una nota de prensa y cruzar los dedos. No, ahora se despliegan estrategias psicológicas súper complejas para controlar lo que la gente piensa cuando todo pende de un hilo. Cuando salta una crisis, es como si las empresas tuvieran una carta, un menú de opciones. Pueden negarlo todo, pueden echar balones fuera, pueden intentar minimizar los daños, prometer que lo van a arreglar o, incluso, pedir perdón. Cada una de estas opciones es una jugada estratégica. El objetivo siempre es el mismo, proteger su imagen como sea. Y que quede una cosa muy clara. Hoy las relaciones públicas no son un departamento ahí arrinconado, Para nada. Son una pieza clave, estratégica, en el corazón de las grandes compañías. Solo hay que ver los datos. Comunicación corporativa, relaciones con la prensa, esos son sus focos principales, lo que nos demuestra que, para ellas, gestionar su imagen es una prioridad absoluta. Pero el manual de hoy en día no va solo de apagar fuegos, va sobre todo de evitar que se produzcan. Y la idea es muy inteligente, la verdad. Construirte una buena reputación antes de que pase nada, a través de la responsabilidad social. Es como ponerse una vacuna para la reputación. Y claro, eso es mucho más efectivo que intentar maquillarlo todo a última hora cuando ya tienes el problema encima. Vale, hasta ahora hemos hablado de influir en la opinión pública en general. Pero, ¿y si el objetivo es mucho más directo? ¿Y si se quiere influir en la gente que hace las leyes? Pues aquí es donde las relaciones públicas entran en otra dimensión, una mucho más poderosa, la de los pasillos del poder. Estamos hablando del famoso lobbying, o como se le llama también, relaciones institucionales. Esta es la parte de las relaciones públicas que no busca las portadas de los periódicos. No, su trabajo es más sutil. Es susurrar al oído de los políticos para que las leyes y las regulaciones salgan como a ellos les interesa. Y para entender bien qué es el lobbying, la clave es súper sencilla. Solo hay que preguntarse quién llama a quién. A ver, si una empresa busca a un político para que cambie una ley, eso es lobbying. Si es el político el que llama a la empresa para preguntarle qué opina, eso es una consulta. La diferencia, como se ve, está en quién toma la iniciativa. Y eso lo es todo. Y esto es un negocio gigantesco. No hablamos de algo pequeño.
Es una industria global que mueve miles de millones y que está controlada por un puñado de empresas de comunicación enormes que básicamente mueven los hilos para sus clientes en todo el planeta. Para que nos hagamos una idea, un ejemplo muy concreto. La empresa Ketchum se llevó un contrato de millones de dólares del gobierno ruso. ¿Y para qué? Pues no solo para promocionar a su empresa de energía, Gazprom, no. Su trabajo era gestionar la narrativa internacional durante una guerra. Ahí es nada. Esto nos enseña cómo el lobbying se mueve en las más altas esferas de la geopolítica mundial. Claro, después de ver todo esto, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Son las relaciones públicas una simple herramienta de comunicación, sin más, o hay algo más detrás? La visión que se desprende de todo este análisis es, la verdad, bastante crítica con el papel que juegan en nuestra sociedad. Según esta visión más crítica, el objetivo de las relaciones públicas no es crear un diálogo justo entre todas las partes. Su verdadero propósito es mucho más pragmático: asegurarse de que la balanza del poder siga inclinada, como siempre, hacia el lado de sus clientes, que son, casualmente, los que ya tienen el poder. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es quizás la más importante de todas. Si los que tienen el poder pueden pagarse los mejores contadores de historias, los mejores narradores, ¿quién cuenta la historia de todos los demás? Es una pregunta clave sobre la justicia, sobre el equilibrio en el debate público, que desde luego ahí queda.